producido 10:30 de la noche, la primera hora, el primer ataque a Irak. Estamos en marzo 17, ahí empieza el ataque. Y ahora, el ataque se propondría como una cosa lo suficientemente contundente como para que rápidamente se desarticulara el régimen, es decir, como una especie de golpe de mano, pero sobre la base de que era una guerra de liberación, luego la población civil sería respetada al máximo. Entonces aquí jugamos con los conceptos de la guerra inteligente, que no iban a morir casi civiles porque el nivel de precisión de los misiles ya era una cosa totalmente milimétrica, y cuando empiezan los ataques caerían misiles sobre Siria, caerían misiles sobre Arabia, caerían misiles sobre Turquía, que eran países aliados, como en el caso de Turquía y Arabia. Entonces los cálculos de los misiles no tienen la precisión que se ha venido alegando que tenían con la guerra inteligente. La población civil está sufriendo inmensamente y ha habido ataques a casas y empiezan a perder una cantidad de gente y se supone que esa gente no debía ser atacada porque los ataques eran tan coordinados que no debían llegarles. El fuego amigo empieza a hacerse presente también y muchos de ellos mismos van a ser víctimas de sus propios aliados. Entonces, digamos, una cosa es lo que usted cree que va a ser una guerra cuando la planea, y otra lo que le resulta la guerra cuando usted efectivamente la hace, porque es que esas son dos cosas diferentes. Entonces, el apoyo masivo de la población que estaba siendo oprimida por Hussein y que se esperaba fuera uno de los factores que rápidamente definiera el curso del conflicto, no se produce. No es el caso de Afganistán, donde hay una alianza norte en pie de guerra contra los talibanes y que al entrar las tropas va a apoyarse con ellos para pelear contra los talibanes, a pesar de toda la persecución y de toda la represión y de la brutalidad y el genocidio que Hussein ha producido y ha perpetrado a lo largo de sus 34 años de gobierno sobre los chiitas y sobre los kurdos. Ese apoyo no se da a nivel masivo. Existe mucho temor acerca del abandono del que fueron objeto en la primera parte, en la guerra del Golfo Pérsico, y todavía no se sienten claramente apoyados, y todavía no les queda claro que a Hussein sí lo van a tumbar, como para que no vayan a quedar ellos otra vez expuestos una vez más a una represión totalmente brutal y completamente indefensos frente a eso. Entonces no se produce inmediatamente la coalición y el apoyo que ellos estaban esperando. Los ataques son absolutamente fulminantes porque el tipo de armas que se están usando y el nivel de guerra que se está produciendo actualmente pues es de una capacidad de destrucción infinita. Entonces, primero están tratando de llegar a las ciudades. Ahí la primera fase es en el puro desierto, después van a llegar a las ciudades, y cuando lleguen a las ciudades se van a enfrentar con todas las diferentes tensiones que rasgan la sociedad iraquí. Entonces los kurdos, engañados una y otra vez en 1920, en 1945, en 1960, se levantan de nuevo para buscar el proyecto del Kurdistán y encuentran en la invasión de la coalición la coyuntura para volver a intentar una vez más el proyecto del Kurdistán, y por eso van a ser una parte importante en todo lo que va a ser Kirkuk, por un lado, que es la zona kurda. Pero resulta que simultáneamente la coalición es aliada de Turquía, y el corazón del problema kurdo rompe por dentro a Turquía en el momento en que se resolviera el Kurdistán. El estar del mismo bando con los turcos y con los kurdos, que son enemigos mortales, hace terriblemente frágil y delicada la situación, porque en cualquier momento se pueden atacar ellos dos. Inclusive Turquía iba a atacar a los kurdos. ¿Y por qué no? Si a mí sí me amenazan los kurdos, aquí estamos en una guerra preventiva, donde ante la peligrosidad de un régimen se le atacó. Pues lo mismo, los kurdos son un peligro para mí, yo los puedo atacar. Entonces Turquía, que había pedido el ingreso a la Unión Europea y lo habían tratado con cajas destempladas, ahora la necesitan para pasar las armas por encima del territorio turco, porque es que los otros límites que tiene Irak pues son Irán, y por ahí no pasa nadie, eso ya quedó claro. Si por Siria tampoco pasa nadie. Entonces, si Turquía no colaboraba solamente desde Kuwait
es desde donde se podían mandar las tropas hacia Irak, pero no más. Ese es un punto pequeño con relación a los límites que hay a los otros lados. Entonces, la importancia estratégica y geográfica de Turquía se vuelve de primera línea. Y Turquía está diciendo, ahora sí ya me quieren, después de que no me dejan entrar en la Unión Europea y me hacen mala cara y todo, y ahora sí todo el mundo me necesita, pues les voy a cobrar un billete largo por poner los fierros aquí, y a ver. Entonces hay una negociación con Turquía a ver qué pasa, y de todas maneras me reservo el derecho a atacar a los kurdos si me parece que se van a poner muy peligrosos. Entonces Turquía se vuelve un aliado tan supremamente complejo que se pasan una buena parte del ataque viendo a ver dónde la ponen y qué hacen y cómo le hacen con Turquía. Entonces, por un lado, el ataque arrecia, pero no pasó en 5 días, no fue una guerra fulminante como las invasiones a Grenada o a Panamá, no fue una guerra en la cual se definiera en 2 o 3 días el conflicto, ni en 5 ni en 6. Esto se nos va alargando y primero aparecían como que ya se habían tomado una cantidad de ciudades por las que todavía seguían peleando. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Se las tomaron? Y si se las tomaron, entonces ¿por qué siguen peleando? Es porque no se las han acabado de tomar. Entonces ahí aparecen las ciudades sagradas del Islam, y las ciudades sagradas del Islam son Kerbala y Nayaf. Y resulta que en Kerbala y en Nayaf están la tumba del mismísimo Ali, el descendiente, el yerno, el hijo, el yerno del profeta Mahoma, el esposo de Fátima, el creador de la Shia, y eso hace que el mundo chiita encuentre en estas ciudades, en una está Ali y en la otra está Hussein, el hijo de Ali, es decir, la mismísima familia del profeta. Esto ataca directamente al mundo chiita, y al atacar al mundo chiita usted directamente se está metiendo con Teherán, porque Teherán es el santuario teológico del mundo chiita por la revolución islámica iraní, que sigue ahí y sigue siendo una coordenada importantísima en todo esto. Entonces, los chiitas de Irán, con su gran tamaño de población, 90 millones por un lado, y por el otro lado los chiitas que hay en el mundo tienen, pero es que resulta que Ali es común a los chiitas y a los sunitas también, porque ellos también creen en Ali. Lo que pasa es que ellos creen en los 5 califas también, pero digamos, es muy difícil que el mundo musulmán en su conjunto no vea como un ataque a la fe islámica el que las ciudades sagradas estén en peligro de bombardeos y que las mezquitas puedan sufrir daño alguno, porque esto es como hacer una balacera en el Santo Sepulcro en las peregrinaciones de la Semana Santa. Es de ese tamaño, es como ir a bombardear el Vaticano. Son íconos fundamentales de la fe de una de las religiones con mayor cantidad de población en el mundo entero. Entonces, los ataques y las influencias sobre Nayaf y sobre Karbala afectan desde Indonesia, que tiene 200 millones de musulmanes, hasta Nigeria, porque todo el mundo que está envuelto en el Islam se le paran los pelos con pensar en que se le vaya a hacer daño a las mezquitas y que se vaya a tocar de alguna manera a Ali y a Hussein en su descanso en la morada de la fe de los chiitas y de la fe del Islam. Entonces, ahí quise despacito. Por otro lado, la UNESCO, los arqueólogos del mundo, la civilización, el derecho que tiene el planeta Tierra y la raza humana a conocer su historia como pueblo, como civilización y como origen, está en Mesopotamia. Irak es Mesopotamia. Irak es el país de los 2 ríos y queda entre el Tigris y el Éufrates. Y eso quiere decir Sumeria, Acadia y Asiria. Y eso quiere decir la muy trillada, pero indisputable e indiscutible cuna de toda civilización.
La UNESCO y todos aquellos que apreciamos la civilización entramos en una profunda preocupación por lo que pueda estar pasando allá, los arqueólogos, historiadores, profesores y la gente común y corriente que sabe que la escritura se inventó en Sumeria, que la escritura cuneiforme fue la primera forma en que la historia empezó a ser registrada hasta donde nosotros tenemos conocimiento. Lo que nosotros llamamos historia es el registro escrito de los hechos. Y ese registro escrito de los hechos tiene su origen en el año 4000 en Sumeria a través de las tablillas cuneiformes, y esas tablillas están muchas sin descifrar y sin leer, contenidas en montículos que se llaman tel, allí donde se estaban echando bombas racimos. Entonces primero hay una súplica de protección con mapas de los lugares arqueológicamente más importantes, porque es que los bombardeos se están dando en Mosul. En el centro de Mosul queda Nínive, ahí están las ruinas de Nínive. Entonces la reconstrucción de lo que se había hecho de Babilonia, de los jardines colgantes, queda en el sur de Irak. Entonces usted por donde va pasando, esa es una zona tan arqueológicamente rica, donde pasaron los sumerios, los acadios, los asirios, donde estuvieron todas las culturas de la Mesopotamia, todos los imperios de la antigüedad han dejado su rastro de civilizaciones. Está todo lo que pasó por el imperio persa de esa zona, cuando cubrió esa zona, todo está ahí, entre las bombas racimos, entre los misiles Tomahawk, entre las respuestas de municiones enterradas en todas partes, en el medio de un arsenal, un polvorín, tiene la ubicación en los tesoros más importantes de la historia humana, como si estuviéramos teniendo un conflicto de estos en el Valle de Luxor, o en el templo de Abu Simbel en Egipto, de ese tamaño, o en el Partenón. Entonces resulta que está toda esta cantidad de problemas desde el punto de vista arqueológico de Mesopotamia, y desde el punto de vista islámico, Bagdad fue el califato donde tuvo su origen el esplendor abasí. Y en las universidades de Bagdad se inventaron las universidades mucho antes de que Occidente lo hiciera, y allá se inventó el álgebra, la química, el algoritmo, muchos de los conocimientos que Occidente necesitaría para desarrollar la ciencia moderna. Lo sacó del gran progreso de la civilización islámica, y eso está representado en Bagdad, ciudad que significa lo dado por Dios. Entonces, digamos, la carga histórica de Irak, que es lo que hemos visto a lo largo de todo este ciclo, se resume en la ciudad de Bagdad, Basora y Mosul, y está en la mira de una guerra de un nivel de despliegue militar absolutamente aterrador, y en la mitad la población civil. Esa población civil que estuvo 8 años sometida a una guerra contra Irak, que después la llevaron contra Irán, y después la llevaron contra la guerra del Golfo Pérsico, y después le metieron 12 años de sanciones. Esa población que lleva una generación de solo sufrimiento, ahora le toca un ataque de los más grandes que se haya visto en los últimos tiempos. Quedan atenazados entre la brutalidad de un régimen y el horror y el despliegue de un conflicto de este tamaño. Metidos en el sándwich de la historia, la población civil iraquí ha sufrido en forma continua durante los últimos 20 años sin un solo día de respiro, y ahora con un conflicto de estos. Entonces los van a liberar. Liberar significa que la población civil debe ser cuidada por encima de todo, pero no hay planes específicos para cuidar la población civil. El conflicto avanza, pero no logra consolidar rápidamente. En un momento dado, sin que nadie lo espere, desaparece Hussein, desaparece